Hola. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios esta noche? Lucas 21, San Lucas capítulo 21. Quiero hablar acerca de la cobertura de Dios esta noche. La palabra cobertura viene de la palabra cubierta. Dice, es un término derivado del latín copertura, que tiene múltiples usos. Una cobertura puede ser una cubierta, ¿verdad? Aquello que se emplea para cubrir o proteger algo. También cuando hablamos de cobertura, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con la protección de una persona, su integridad, su sustento, su salud, su protección financiera, etc. Por ejemplo, un seguro, ¿verdad? Un seguro por accidente, un seguro, ¿verdad?, de un carro, un seguro por accidente de trabajo, un seguro de vida, un paquete funerario, etc. Este tipo de seguros tienen una cobertura, ¿verdad?, de acuerdo a lo que cuesten. Obviamente, mientras más caro un seguro, abarca más cosas, cubre más cosas. Por eso a eso se le llama cobertura. Pero cada paquete de seguro, ¿verdad?, tiene cierta cobertura. Y en base a esto, ¿verdad?, yo quiero predicar un sermón el cual he titulado La cobertura de Dios esta noche. Pensando en esto, tomé esta escritura, este texto, Lucas 21. Vean conmigo ahí en versículos 18 y 19, por favor. Dice de esta manera, Lucas 21, 18 y 19. Pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Una vez más, pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra, Dios, orando que la unjas, unge mis labios, mi corazón, que nuestros oídos estén atentos, cesa toda voz negativa, Señor, y que tu Espíritu Santo, Dios, ministra en nuestras vidas. Ayúdanos a destino, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a hablar de la cobertura de Dios. Quiero tocar en primer lugar los últimos tiempos, tiempos difíciles. La Biblia nos habla de los últimos tiempos, ¿verdad?, que son tiempos muy difíciles. Hace unos meses atrás, no sé si recuerden, yo les prediqué una serie de estudios a los cuales titulé tiempos peligrosos o los postreros días. Más que nada era el tema de esa serie de estudios, los postreros días. Y tomamos como base el siguiente texto del apóstol Pablo. Lo vamos a leer ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, donde el apóstol habla de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Él se lo dice a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, dice de esta manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí Pablo está hablando, ¿verdad?, de que en los postreros días iba a haber tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Sabemos, entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús profetizó que los últimos tiempos serían tiempos difíciles, serían días muy difíciles y tiempos muy difíciles para el pueblo de Dios, para los cristianos. Esto es una realidad. Amén. Jesús advirtió acerca de esto y nosotros debemos de estar conscientes de que esto, hermanos, es lo que estamos viviendo hoy en día, en mayor o menor grado, pero en cada país se vive esto. Quizás aquí en México no estamos viviendo las persecuciones que están viviendo en otros países, como en los países musulmanes, ¿verdad?, o en ciertas regiones del mundo, pero la realidad es que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer dos textos, Lucas 21. Vamos una vez más, Lucas 21, versículos 16 y 17, dice de esta manera: mas seréis
dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y dice, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aquí está hablando Jesús de que el pueblo de Dios, amén, sería perseguido, aborrecido. También en Mateo capítulo 24, los versículos del 9 al 13, vean conmigo por favor. Mateo 24, del 9 al 13 dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está Jesús una vez más. En estos dos textos se está hablando, ¿verdad?, de que los cristianos, que el pueblo de Dios serían aborrecidos, serían perseguidos, serían maltratados. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Son tiempos difíciles. Dice Jesús que, amén, los cristianos serían golpeados. Habla de una persecución contra los cristianos, habla de un aborrecimiento, habla de muerte contra los cristianos, habla de cristianos que serían engañados. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, estamos hablando, iglesia, de algo que estamos viviendo, tiempos difíciles. Y verdaderamente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y esa es la razón de este mensaje esta noche, para animarle a usted que no importa lo que usted pase como cristiano, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo esta noche. Nunca hemos de perder de vista, amén, que Dios está con nosotros, que a pesar, ¿verdad?, de las situaciones, persecuciones o aborrecimientos, desprecios, etcétera, tantas cosas, ¿verdad?, que vienen contra el cristiano, contra el pueblo de Dios, siempre nosotros debemos de tener, amén, muy en cuenta que Él está con nosotros, que Dios, que es mayor Él, y Él está con nosotros esta noche. Entonces estamos hablando de tiempos muy difíciles, muy críticos en esta noche. Tiempo, ¿verdad?, donde esto iba a ir en aumento. Y bueno, por esa razón, ¿verdad?, en mi corazón yo sentí la necesidad de hablar de esa protección de Dios. Y vamos a ir a un segundo lugar. Quiero hablar de la cobertura de la protección de Dios. En nuestro texto, Lucas 21, el versículo 18, un poderoso versículo con una gran revelación, dice: pero ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esta es una poderosa promesa de nuestro Señor. Él está hablando de que ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá. O sea, podrán venir tiempos peligrosos y muy difíciles contra el cristiano, pero ni un solo cabello de su cabeza va a perecer. Porque esto nos habla de que hay una cobertura de la protección, ¿verdad?, de Dios sobre la vida del cristiano. El cristiano tiene el escudo de Dios sobre su vida. ¿Quién no ha leído el Salmo 91? ¿Cuántos lo han leído esta noche? ¿Verdad? ¿Quién no lo ha leído? Bueno, ahí, amén, habla de ese abrigo del Altísimo. Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, escudo mío, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que escribió este salmo seguramente había pasado todo tipo de pruebas, peligros, aflicciones, pero al mismo tiempo había experimentado la protección de Dios sobre su vida. Cuando el cristiano vive bajo el abrigo de Dios, estará muy seguro esta noche. Ahora, la expresión que Jesús utiliza en el texto podría parecer muy exagerada. Cuando Él habla, Él dice: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y podríamos decir, pues si todos los días se me cae el cabello. Todos los días se nos cae el cabello, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Pregúnteme a mí. De hace 30 años ahorita. Va quedando uno calvo. Pero Jesús estaba diciendo que ningún cabello de nuestra cabeza perecerá. Obviamente, ¿verdad?,
no lo está diciendo en un sentido literal, sino está hablando, amén, de algo que va más allá de lo literal. Aleluya. Es una expresión que nos muestra que Dios está al cuidado de sus hijos y no los dejará a merced de sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 121, del 5 al 8, la traducción del lenguaje actual dice así, Salmo 121, del 5 al 8: Dios te cuida y te protege. Dios siempre está a tu lado. Durante el día el sol no te quemará, aunque los sintamos que nos queman, ¿no? Ahorita. Durante la noche no te dañará la luna. Dios te protegerá y te pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. Amén. Esto es algo tremendo esta noche. Salmos que nos hablan de que Dios cuida de sus hijos, Dios cuida, Dios protege a su pueblo, a sus hijos. También el Salmo 46, en el versículo 1, Reina Valera, Salmo 46, 1, dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestra protección. Salmo 32, versículo 7: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Tremendo. Salmista hablando de que Dios es su refugio. Salmo 46, Isaías 46, versículo 4. En otra traducción dice lo siguiente, Isaías 46, 4: Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré, dice el Señor. Entonces en esta noche, de verdad, nos está hablando de la cobertura de la protección de Dios. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Porque Él está hablando en Lucas 21 de las profecías de los últimos tiempos, de lo que iba a suceder, de todas las señales que iba a haber, de las tragedias, de todas las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo nosotros. Pero Él está diciendo ahí en el texto: ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Dios, amén, se compromete a guardar a su pueblo. Dios se compromete a guardar a su iglesia, a sus hijos, a los creyentes esta noche. Y esa es la protección de Dios. Esa es la cobertura que usted y yo tenemos esta noche. Y que Dios nos ayude, gloria a Dios. Por eso quiero hablar en tercer lugar, que nuestras almas sean salvas. En nuestro texto, Lucas 21, el versículo 19, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Después de que Jesús habla de que ni un cabello de nuestra cabeza perecería, Él dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esta es una escritura, un texto, ¿verdad?, que quizás muchos leen y lo pasan por alto. Bueno, ¿qué significa esto? Inclusive yo lo leía estos dos versículos y simplemente los pasaba por alto, pero tienen una gran enseñanza, tienen una gran revelación, porque esta expresión que Jesús está hablando, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, nos enseña que a través de la perseverancia, la paciencia y la fe y la resistencia valiente ante la adversidad, la persecución o el sufrimiento, los cristianos obtendrán la vida eterna y la salvación, manteniendo su fe y su relación con Dios a pesar de las dificultades. En este versículo Jesús está hablando, ¿verdad? Esto significa, ¿verdad?, que el cristiano, amén, debe de entender que necesita mucho la paciencia y la perseverancia para llegar hasta el final. Pero esto implica, ¿verdad?, implica mantenerse en su fe a pesar de las dificultades. Porque ¿cuántas dificultades pasa el cristiano? ¿Cuántas dificultades ha pasado usted en lo que tiene viniendo a la iglesia? Seguramente muchas dificultades, pero aquí está, y eso es bueno, porque con nuestra paciencia, hermanos, vamos a ganar nuestra alma. Ahora, aquí la paciencia implica una fortaleza de voluntad, no pasividad.
O sea, no ser pasivo, sino más allá de eso, es la capacidad de permanecer fieles a Dios. Jesús nos dice, sé paciente, pero al mismo tiempo sé agresivo en contra de la maldad. Sé perseverante, ten dominio propio, sé firme en tu fe en esta noche. O sea, es perseverancia, paciencia, pero al mismo tiempo, ¿verdad? No vamos a ser pasivos ahí, calmados, decir, bueno, pues a ver qué pasa. No, se trata de ir adelante en una expresión de agresividad espiritual esta noche. Por ejemplo, una guerra se gana con mucha táctica, con paciencia, con perseverancia. Un ejército tiene que ser estratégico, no se puede desbocar contra el enemigo. Como decimos, no se puede tirar a matar. Es una frase que se usa muchas veces, ¿verdad? Como decíamos, tírate a matar. No, un ejército, cuando va a enfrentar a otro ejército, tienen que ser muy estratégicos, muy tácticos. O sea, tienen que tener paciencia y perseverancia, pero al mismo tiempo tienen que ser muy cuidadosos. Aleluya. ¿Cuánto lo entienden en esta noche? Yo recuerdo cuando en mi adolescencia, ¿verdad? Y me pegué algunos tiros, como decíamos, a mano limpia. Yo recuerdo que una vez con un primo, nos pegamos un tiro ahí, teníamos como 12 años, morritos ahí, de plebitos, ¿verdad? Y a mano limpia, pero nos tiramos a matarnos, como decimos, a tirar trancazos para todos lados. Aleluya. Y pues al final los dos con la nariz sangrando ahí, ¿no? Con un labio reventado, con un ojo ahí medio morado. ¿Por qué? Porque nos tiramos a matar. Pero cuando hablamos de la vida cristiana no es tirarnos a matar, sino ser pacientes, ser perseverantes y ser muy inteligentes esta noche. Porque peleamos contra un enemigo inteligente, un enemigo, hermanos, que más sabe por viejo que por diablo, dicen por ahí, ¿verdad? Pero es una realidad. Por ejemplo, cuando David enfrentó a Goliat, cuando leemos la historia, la biografía o la historia de este combate, de esta pelea, porque fue una pelea, la pelea del año, la pelea del siglo, David contra Goliat, vemos algo muy interesante, que David no se tiró a matar. David, ¿verdad? No sé, a ver, vamos a vernos, y ahí va, no. David, hermanos, fue muy estratégico. Vamos a leer ahí en 1 Samuel, vaya conmigo, 1 Samuel 17. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos versículos. 1 Samuel 17, versículos 40 al 43, primeramente. Dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Imagínense, aquí está David y el filisteo lo empezó a provocar. Y cuando a alguien lo provocan, cuando una persona la provocan, la mayoría de las personas, ¿qué hacen cuando la provocan? Se tiran, ¿no? El coraje le agarra y pierden los estribos y pues la riegan porque van a perder. Entonces aquí lo que estaba haciendo este filisteo, estaba provocando a David. Pero vea cómo David, con toda paciencia, dice que agarró su honda, agarró sus piedras, las echó en su saco ahí, ¿verdad? Su cayado, y fue lentamente hacia el filisteo, y el filisteo también venía con él. Pero el que habló ahí no fue David. El que estaba hablando y tirando, ¿verdad?, diciendo muchas cosas, provocando, era el filisteo. ¿Para qué? Para sacar a David de sus estribos. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros vamos a ser provocados para que en vez de hacer las cosas bien, las hagamos mal. ¿Cuánto me entienden en esta noche? Aleluya. Versículo 48 al 50, vean conmigo. De ahí mismo, 1 Samuel 17, 48 al 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar
para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aleluya. ¿Por qué ganó David? Aleluya. Bien, bueno, sabemos que ganó porque Dios le dio la victoria, ¿verdad? Pero escúcheme bien, no debemos de perder de vista que David fue muy estratégico y no se tiró a matar. Él fue paciente y esperó el momento y venció al gigante. Por eso Jesús dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En esta noche tenemos otro ejemplo. Cuando cayeron las murallas altísimas de la ciudad de Jericó, eran murallas muy grandes, y yo sé que fue por la fe y la obediencia, ¿verdad?, de Josué y el pueblo de Israel, pero también fue la paciencia y la perseverancia de ellos. En Josué capítulo 6, ya conmigo, Josué 6 del 11 al 16, dice lo siguiente. Josué 6 del 11 al 16. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y vinieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, etcétera, etcétera. Lo que quiero que vean conmigo es que ellos fueron estratégicos, y lo que vemos aquí es que ellos fueron pacientes y perseverantes. Dieron la primera vuelta a la ciudad el primer día y se fueron a sus campamentos. Josué, ¿por qué mejor no damos de una vez todas las vueltas para que se caigan las murallas de una vez en un día? No, ellos dieron una vuelta, se fueron a dormir. Otro día temprano, otra vuelta, y se fueron a dormir. 6 días, una vuelta por día. El 7º día dieron 7 vueltas a la ciudad, y cuando dieron la última vuelta y tocaron las trompetas, hicieron todo lo demás, las murallas se derrumbaron y entraron a la ciudad y la tomaron. Pero lo que quiero que vea es que fue la paciencia y la perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en nuestro texto Jesús dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El problema de muchos creyentes es que se desesperan a media carrera y se salen y ya no están con nosotros. Porque con la paciencia es como vamos a ganar nuestras almas. Para llegar hasta el final necesitaremos mucha paciencia y mucha perseverancia esta noche. Aleluya. Porque hay provocadores como Goliat, que provocaba a David. No va a faltar quien provoque. En los pleitos, ¿verdad?, como le contaba ahorita, en los tiempos de mi juventud, de mi adolescencia, siempre había el provocador trataba de provocar al otro, ¿no?, para que el otro se le fuera como tirando a matar, y el otro lo agarraba con un gancho y lo noqueaba. En los boxeadores eso es lo que hacen. Hay boxeadores muy, muy provocadores, porque eso lo hacen para sacar de quicio a su contrincante, y le dicen palabras, y en las ceremonias de pesajes ahí se están tirando con palabras, y muchas veces ahí se han querido agarrar, ¿no?, en las ceremonias de pesaje, los boxeadores. Pero el boxeador que sabe que es estratégico, que es táctico, no se deja llevar por esa provocación, y cuando ya está en el cuadrilátero, en el ring, lo hace papilla al otro. Al que habló mucho,
lo noquea en 2-3 rounds. ¿Por qué? Porque sabe, es paciente, es perseverante. Con vuestra paciencia ganaré vuestras almas en esta noche. Aleluya. Quiero terminar con 2 escrituras. Mateo 24, versículo 13. No sé si ahorita lo leímos, pero Mateo 24, 13 es una escritura que nos habla de eso. Jesús lo dijo muy claramente. Mateo 24, 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué está hablando ahí? El que tenga la paciencia, el que sea paciente y perseverante hasta el fin, dice, ese será salvo. Ese ganará la batalla. Ese será salvo. El siguiente texto es Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36. Dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Cuál promesa? La de la salvación, la vida eterna esta noche. Es necesaria la paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aleluya. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Vamos a un aplauso a Cristo, vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Padre, gracias, Dios, gracias. Alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios. Amén. Ok, esta noche, mis hermanos, aunque parece que era otro tema, pero es parte del mismo título de la cobertura de Dios. Tomé dos versículos porque esos 2 versículos tienen mucho que ver, ¿verdad? Jesús primero dijo que ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá. Y luego dijo, con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y en estos tiempos, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Tiene la necesidad de Dios, la necesidad de buscar de Dios, de venir a la iglesia. Pero los tiempos que vivimos son tiempos muy difíciles. Y la gente dice, yo quiero ir a la iglesia, quiero que oren por mí, quiero servir a Dios. Pero está tan fuerte la maldad, mis hermanos, el afán, las cosas del mundo, que la gente no toma ese primer paso. Y bueno, ese primer paso ya lo dimos. Usted lo dio hace tiempo, yo lo di, todos lo hemos dado, por eso estamos aquí. El siguiente paso es ser pacientes, ser perseverantes, no desbocarnos, sino